Ya sabemos por el episodio anterior que se abrió un camino, una nueva área de trabajo en nuestra iglesia. Lamentablemente para octubre de 2019, nuestro hermano Jaime falleció y el consistorio de ancianos nombró en su reemplazo al hermano Héctor Raúl Betancourt como coordinador nacional de asuntos religiosos para el periodo 2020-2022. Llegar a la coordinación de asuntos religiosos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, encontramos muy buen espacio en la mesa nacional establecida por el Ministerio del Interior de nuestro país. Ya el hermano Jaime Barranco había hecho un trabajo de socialización muy grande, de tal forma que la Iglesia Pentecostal había ganado un muy buen espacio en esa mesa. 32 personalidades de las más grandes y reconocidas denominaciones religiosas del país, pero ahí estaba el asiento de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Toda participación nuestra era muy bien acogida porque la iglesia ya gozaba de muy buen nombre a nivel de gobierno. La doctora Lorena Ríos, que en ese tiempo era la directora nacional, tenía un concepto muy válido y valioso sobre lo que era la iglesia, así que teníamos muy buen espacio. Y para esos días, 2019, luego el 2020, fue una época terrible por la famosa pandemia del coronavirus. Y ahí tuvimos una experiencia muy interesante porque la iglesia fue muy protagonista de todo lo que hubo que hacerse para favorecer el cuidado de los creyentes y las asistencias a las iglesias. Así que en acuerdo con el Ministerio de Salud se logró crear un protocolo que salió de esa Mesa Nacional de Asuntos Religiosos y que nos ayudó muchísimo para el asunto del culto, no solo en nuestras iglesias, sino a nivel de todo el sector religioso en el país. Así que fue ese año 2020 muy fuerte, pero creemos que Dios nos usó de una manera muy especial. En el seno ya mismo de la iglesia empezamos a tener unos logros importantes porque la coordinación se había nombrado, sí, pero no tenía una estructura. Solamente estaba el hermano Jaime como coordinador y dependía de presidencia, pero no había nada escrito, no había ninguna estructura, así que nos tocó llegar a estructurar en primera instancia pues lo que fue la coordinación, y uno de nuestros logros más importantes fue el lograr establecer en cada distrito una coordinación de asuntos religiosos para poder dar con ellos un trabajo y hacer un trabajo y unas directrices importantes en todas las regiones del país. Eso se logró, aparte del establecimiento de los coordinadores en los distritos, se pudo elaborar digámoslo así, un borrador, una cartilla de procedimientos y donde se marcaba la estructura de la Coordinación Nacional de Asuntos Religiosos, que luego pues seguramente se perfeccionó y hoy está funcionando. Así que el paso por esa coordinación fue una muy bonita experiencia. Conocimos gente muy especial de otros lugares, de otras denominaciones, y lo más importante que yo quiero resaltar aquí es el buen nombre de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Eso se logró y todavía hoy ese nombre nuestro figura como una iglesia reconocida, seria, una iglesia responsable, una iglesia respetuosa de las normas, una iglesia que acata las leyes y que obviamente pues contribuye de una manera especial al tejido social de esta nuestra nación tan golpeada por tanta situación difícil. La iglesia se ha desarrollado de manera maravillosa
Y creemos que esa pertenencia a esa Mesa Nacional de Asuntos Religiosos nos ha sido de bendición porque nos ayuda a tener pues un mayor posicionamiento y permitirnos un mayor tejido social. Al término de la vigencia del hermano Betancourt, fue designado el pastor César Augusto Rodríguez como Coordinador Nacional de Asuntos Religiosos para el periodo 2023-2024. El hermano Héctor Raúl Betancourt estaba a cargo de la Coordinación Nacional de Asuntos Religiosos. Él tuvo a bien hacer un trabajo en los diferentes distritos, permitiendo que cada uno de ellos contara con un coordinador distrital, y yo fui elegido para trabajar como coordinador del distrito número 9. Hicimos un trabajo desde la virtualidad porque era la restricción que había, un trabajo en el cual era muy acerca de comunicar a la iglesia sobre los avances, las dificultades que había para el libre ejercicio de la libertad religiosa, pero se pudo avanzar y consolidar esa estructura. Era las finales de la pandemia, les hablo comienzos del año 2022. Para el 12 de mayo de ese año 2022 recibí el nombramiento de parte del honorable consistorio. El hermano Héctor Raúl fue elegido en la asamblea directamente anterior como secretario general de la iglesia y me designaron a mí por la gracia del Señor como coordinador nacional de asuntos religiosos. En la sociedad estamos finalizando el gobierno Duque, estaba de director del Ministerio del Interior el doctor Víctor Reynals, y empezó un trabajo de consolidación, muchas reuniones de carácter presencial, tratando de estructurar lo que iba a ser todo el trabajo de la dirección y todo lo que estaba acumulado por el proceso de la pandemia. Fue un trabajo muy bonito en el cual se pudo armonizar, empezamos a articular, y fue así entonces como en el mes de agosto de ese año 2022 hicimos el primer taller nacional presencial de asuntos religiosos en la ciudad de Bogotá. Tuvimos allí la presencia de los coordinadores de 30 distritos en la iglesia de Chapinero Central, con un enfoque muy especial en el cual queríamos acercar directamente al coordinador con todos los avances, con todo lo que era la libertad religiosa, y también con aquellos que estaban liderando el proceso de libertad religiosa en el país, senadores, diferentes líderes de denominación, y tuvimos la oportunidad de hacer esa capacitación para todos los líderes y coordinadores del país. Pudimos avanzar en poder formular y dar respuesta a la solicitud de parte del honorable consistorio, en cabeza para ese momento ya de nuestro hermano Héctor Ariel Campuzano, que tenía la preocupación de saber quién estaba sentado en cada una de las mesas. Eso fue vital e importante identificar quién estaba representando, quién estaba hablando a nombre de la IPUD en los diferentes espacios. Sabemos que la libertad religiosa abre un enfoque, abre un panorama muy importante en el cual hay participación, pero era importante saber quién estaba allí en cada uno de los departamentos y distritos del país. También un avance muy significativo fue acercar a la iglesia y la política pública a las diferentes fundaciones que tenemos dentro de nuestra organización. La política pública habla de entidades religiosas, pero también habla de organizaciones basadas en la fe. Fue así como acercamos en ese momento a UDIN, a la FOSU y también a la FED, a los diferentes momentos y espacios donde había ocasión y oportunidad, destacando de que dentro de la iniciativa del Banco de Proyectos del Sector Interreligioso del Ministerio del Interior, UDIN presentó un proyecto muy especial en el cual pudieron ejecutar en el departamento de Guainía, y ellos se ganaron ese reconocimiento y pudieron hacer allí un trabajo con las comunidades, con las mujeres, y eso fue muy valioso. También recuerdo como hecho significativo cuando tuvimos el taller de mujeres de fe en el Congreso de la República. También tuvimos los dos talleres en el año 2023-2024. El del 2024 fue con un enfoque específico acerca de la paz,
entendida como desde los principios bíblicos, de una paz que viene por creer, por nuestras creencias, por nuestras convicciones y que refleja también en nuestro entorno y en nuestra sociedad. Fortalecimiento de los diferentes comités, todos los distritos serían un coordinador y creo que eso es importante. Y vimos al interior de la iglesia la necesidad de establecer una hoja de ruta. Era importante porque, digamos, eso le iba a dar la relevancia a un comité que estaba naciendo, que estaba surgiendo, que es transversal a todo, digamos, las áreas y que debía quedar allí ubicado. Y por medio de los diferentes coordinadores hicimos un trabajo, se presentaron resoluciones en varias asambleas del país hasta que pudo llegar a la Asamblea Nacional y allí fue aprobado el cargo de la Coordinación Nacional. Entender que antes era un oficio que tenía un tiempo, digamos, indeterminado hasta que el consistorio lo permitiera a esa persona, pero ya cuando entra a un cargo nacional sabemos que aplica todo lo que conlleva el trabajo de un comité nacional y también de poder gestionar los recursos necesarios para atender cada una de esas actividades. Destacar la buena actitud de los distritos, los directivos distritales, el coordinador nacional y con el apoyo del consistorio de ancianos, muy dispuesto, el hermano Héctor siempre con una apertura muy especial en apoyar este proceso naciente que estaba incipiente pero que fue cogiendo mucha fuerza. También pudimos gestionar lo que fue nuestro manual, al menos se construyó, fue un trabajo en equipo con todos los coordinadores y hoy se cuenta con un manual de parte de asuntos religiosos con el cual se puede contar y habla acerca de lo que es asuntos religiosos, lo que debe de atender y hacia dónde debe de ir direccionar. Como avance también la apertura y entender cuando llegué allí a la coordinación que estábamos en diferentes espacios, no solamente el relacionamiento con el Ministerio de Interior a través de la política pública de libertad religiosa, sino que estábamos como miembros fundadores de Confeliret, que es la Confederación de Libertad Religiosa y de Conciencia de Culto de Colombia. Entender que también se tuvo participación en la época con el hermano Jaime en los inicios de DIPAZ, que es el Diálogo Intereclesial por la Paz, y de diferentes mesas en las cuales hoy se está participando. Y creo que eso es muy importante porque abre una apertura y un reconocimiento que la iglesia ya lo tenía, pero que esto definitivamente lo visualiza más ante la sociedad. Saber que la iglesia es una entidad que está allí haciendo un trabajo en cada uno de los territorios, la iglesia más grande del país, pero con un profundo convencimiento por los fines espirituales y sociales que tenemos, pero también como iglesia que es firmante de un convenio público. No todas las iglesias del país tienen esa posibilidad y eso hay que destacarlo. Y el hecho de que somos firmantes de un convenio nos da una identidad y de trabajar precisamente hacia los fines que busca trabajar el Estado colombiano, todos en general. Entonces contribuimos con nuestra misión, con nuestro trabajo, e impacta también la sociedad todo lo que nosotros hacemos.